En Euskal Herria, las fiestas populares siempre han formado parte de nuestro espíritu. Uno de los días señalados en el calendario es el 31 de julio, San Ignacio. La fiesta de San Ignacio en Sestao siempre ha sido una fiesta muy arraigada y se celebraba por todo lo alto. A partir de la Segunda República, el nacionalismo vasco otorgaría a esta fecha una importante carga simbólica. Era un día de eso, de reivindicación nacionalista, con el día de la resurrección, el día de la Berreguna. Eran los dos días enormes que en los que los nacionalistas nos explayábamos. Yo me acuerdo precisamente que nosotros, en casi todas las familias de Sestao y de Vizcaya, pues se celebraba el día de San Ignacio como un acontecimiento. Yo me acuerdo de Sestao que había dos fiestas muy importantes, era San Pedro y San Ignacio. El San Ignacio aquí antes era, para nosotros era la fiesta más grande que había. Había mucha gente que no se marchaba de vacaciones hasta después de San Ignacio. O sea, San Ignacio había que celebrarlo en Sestao. La alegría, como la vida, se interrumpió un 18 de julio de 1936. 13 días antes de San Ignacio, Francisco Franco derrocó a la Segunda República e instauró un sistema basado en la tiranía y la crueldad. Prácticamente desde la implantación del nuevo Estado franquista se produjo una ilegalización de todos los partidos y sindicatos que existían. Como consecuencia de ello fueron clausuradas sus sedes, sus periódicos, sus centros sociales, es decir, todos aquellos espacios de relación social y al mismo tiempo de difusión y propaganda. Se notaba hasta en el color de las calles. Bueno, en principio, después de la guerra, en los años 40, lo que hubo fue pues, una represión terrible después de la guerra, y en los años 50 esa represión siguió estando. Se notaba en todo tipo de actividades y de acciones. Las fiestas durante la dictadura, aquí no se podía tocar el chisto, no se podía tocar nada. Las fiestas eran, pues nada, tocaba la banda de música y nada más, o sea, no había nada. El franquismo, cuando había algún tipo de fiesta en los municipios, sobre todo en Sestao, pues la verdad que no dejaba ni moverse. Nada, pues eso, un día, pues no sé, pues tirarían unos cohetes y nada más, no había más. Y si no había no sé si había alguna orquesta, venía y nada más. Porque yo aquí no recuerdo haber visto fiestas de San Ignacio
así en mi niñez como para decir, jo, pues me acuerdo de estas fiestas. En principio, el propio régimen franquista había impulsado a través de la obra sindical de Educación y Descanso una serie de grupos de carácter folclórico, no solamente en el País Vasco, por supuesto, sino a nivel estatal, a nivel nacional español. Entonces, a nivel cultural, vamos, no podías salirte de lo establecido ni una uña. Era, como te digo, era todo en blanco y negro. O sea, pero todo. En aquel tiempo sin color, la localidad de Sestao vería nacer a algo más que un grupo de danzas. En marzo de 1957, varios jóvenes con inquietudes formaron Euskolorak. A pesar del contexto, las flores vascas volverían a crecer. Éramos chavales, no se ponía nada por delante. Había que trabajar, luego íbamos al monte y no se ponía nada delante. Era distinto, estábamos todos a lo que estábamos, era reivindicativo. Yo creo que dentro de los grupos, yo creo que íbamos por delante, éramos vanguardistas, se dice, éramos valientes. Yo creo que peleó y luchó mucho, dentro de todos los grupos, cada grupo haría lo que fuera, pero yo creo que se destacó bastante el Euskolora. Para mí significaba mucho. Como todavía no te dejaban bailar las danzas y así, pero para mí representaba mucho el estar en el Euskolora, el bailar, el ir, de poder ir a todas las actuaciones que hacíamos. Era un grupo de danzas, lo que pasa que luego yo creo que en nuestro interior había fuerza y había unión para hacer las cosas, para reivindicarlas. Se reivindicaba porque era necesario además reivindicar, porque claro, era la época franquista en la cual estábamos los grupos bastante perseguidos, sobre todo el Euskolora, que fue el que empezó aquí en toda la margen esta. Lo que va a ocurrir es que hábilmente en muchos de esos grupos y de esas asociaciones van a proliferar también personas con una intencionalidad que va mucho más allá de lo que pretende el régimen. Pues había una idea política que es que éramos vascos. La gente del PNV, ANV, toda esta gente se metía en los grupos de danzas, donde se hacían muchísimas actividades y donde se empezaba ya a recuperar un poquito el euskera. El euskera, pero claro, estaba prohibido también hablar el euskera. Éramos lanzados, teníamos ganas de que todo esto se pusiera en orden y nos pudieran dejar un poquito celebrar nuestras fiestas, que es, no sé, lo mínimo que un pueblo necesita, ¿no? Esos pequeños espacios van a hacer que determinados elementos, sobre todo vinculados en el caso de Euskadi al nacionalismo vasco, van a ser aprovechados para comenzar a expresar determinados símbolos, siempre con muchísimo cuidado, porque la atenta mirada del régimen era verdaderamente inquisitoria en estos casos. Solo decir que lo bueno que tenía aquella época es que teníamos ganas de luchar y teníamos solo un enemigo común. Reivindicabas lo que sentías y a través del grupo, a través de las danzas, pues ahí reivindicabas un poco el problema vasco, las costumbres vascas, los bailes, pues todas esas cosas que llevabas dentro, ahí las sacabas un poco, hasta donde te dejaban. Los primeros integrantes de Euskolorak no tenían mucho margen para moverse. La dictadura franquista, incluyendo a sus esbirros de Sestao, odiaba profundamente todo lo relacionado con Euskal Herria. Claro, es que en aquella época decías agur o lo que sea. Yo sé de una persona que por decir agur
pues le metieron no sé si diría algo antes de ello, pero nos fuimos a la rínaga en Bilbao, cuando estaba en la cárcel, antes de hacer la de Basauri, pues ese estuvo detenido, un mes estuvo. Dice, me han detenido por decir agur. Te puedo contar historias, por ejemplo, de... Bueno, esto está documentado, de gente que por llamarle al hijo Yonchu, sancionarle con una multa de 500 pesetas en aquella época. Ya no te digo nada si era, por ejemplo, el tocar un chistu o, como se decía antes, el llevar los 3 colores. El blanco, rojo y verde, eso era provocar. Fíjate cómo era el tema de decir que nos teníamos que poner la bandera de Italia para llevarnos los colores de la Icurriña. La bandera de Italia no la bandera de Italia. O sea, pero es que venían y te miraban en los relojes, te miraban a ver si tenías puesta, ahí donde la teníamos puesta. Yo, por ejemplo, llevaba una insignia pero de Italia, que era rojo, verde y blanca, pero era italiana. O sea, pero de aquí, o sea, no podías llevar nada. Y había veces que te la quitaban. Te decían que era italiana, que no podías llevar eso. Te jugabas todo, te jugabas hasta llevar un kaiku por la calle. Te jugabas, o sea, el kaiku se ha conocido después, nosotros lo llevábamos al monte, pero por la calle poca gente se atrevía a llevarlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez tener que dejar los kaikus y esos por ahí, en los pueblos donde habíamos estado bailando y marcharnos por el monte porque estaba la Guardia Civil o la Policía Nacional cogiendo gente. Porque aquí hicimos un alarde y porque sacamos blanco, rojo y azul no nos dejaban bailar. No sacábamos el verde, ¿eh? O sea que no nos dejaban bailar el cinta dancha. Porque siempre iba la policía. O sea, cuando había un alarde siempre había policía. Es más, que los festivales que se hacían aquí, en la Mézaga, cuando hacíamos, ahí en eso había que guardar 2 butacas para la policía. Cuando bailábamos en la Mézaga, pues venía la policía, siempre. A ver, si tenías las cintas que eran roja, blanca y verde, pues creo que en algún momento hubo que quitarlas y siempre encima, siempre jodiéndote así, por así decirlo. No les caíamos bien. Y siempre, cuando salía algún chisto y eso, pues, terminaba, o sea, terminabas corriendo porque al final venía la policía. Pero no solamente, como te digo, al tema del chistu, sino todo lo que sonase a vasco, a euskaldun, era tabú. De hecho, a los nacionalistas se les persiguió, pues bueno, por ser nacionalistas, por ser rojos y separatistas. O sea, lo de separatistas, eso lo tenían grabado en la frente. Eso, era lo peor que podía ser, vamos. Porque estaba mal ser rojo, pero coño, separatista encima era ya el remate. En Sestao, la represión tenía como jefe al alcalde Sáenz Planillo, una destacada figura del régimen. Era un personaje que tenía un peso político para el régimen muy importante. Entonces este hombre pues era mano de hierro, no admitía nada, pero no solamente era Planillos, sino era con toda la gente que se rodeaba. Como te digo, esta gente del régimen aquí en Sestao fue muy duro. En un Sestao atemorizado por el régimen, algunos miembros de Euskolorak decidieron arriesgar al máximo. Armados con sus chistus, salieron a la calle para volver a celebrar San Ignacio como antes, como siempre. Era el 31 de julio de 1964. Pues este San Ignacio quedamos enfrente del ayuntamiento, en el Charro, entre el Charro y el ayuntamiento quedamos con otros grupos, pero no vinieron. Estaba tocando una orquestina allí y tal, y bueno, pues algunos bailaban, pero bueno, vino
Me acuerdo Igartua, el chistulari de Euskolora, empezó a tocar, empezó allí al lado de la plaza y al lado del kiosco a tocar y tal, y claro, la gente pues fue con él a seguirle, bilbiriquetas, a bailar y tal. Entonces vinieron los municipales y no le dejaron tocar. Le cogieron y tal, y que no se podía tocar, y bueno, pues nada, que había que estar ahí con la orquestina, que había 4 bailando con los de la orquestina, claro. Sí, yo llegué aquí y había mucho jaleo, estaba tocando el chistu, solo había chistu en la plaza, y la gente bailando, cantando y eso, y la Guardia Civil paseando por alrededor, pero sin meterse allí para nada, porque estaban pocos y nosotros, o sea, la gente que había era mucha. Entonces, pues la gente fue con Igartua, empezaron a ir con los municipales y tal, y el chistulari Igartua fue por la Gran Vía tocando hacia la Cruz de Cueto. Entonces allí había un montón de gente, yo no sé, yo puedo calcular que había 2.000, 3.000, no sé, hoy que había hasta 4.000 personas. Terrible, fue terrible, terrible. Recuerdo que mi novio entonces, mi marido hoy, estábamos en Los Hermanos y gritábamos, y estaban la policía estaba aquí en el ayuntamiento. Y fueron hacia la Cruz de Cueto, pero allí cogieron los municipales, le echaron mano, le cogieron y se lo llevaron. Entonces, claro, toda la gente que iba detrás del chistulari, de Igartua, pues empezó allí a acercarse al ayuntamiento, a las escaleras, a gritar. Y entonces, luego, ¿qué pasó? Las consecuencias que luego les fueron, pues eso, con la citación para detener. Sí, me vinieron a buscar la Guardia Civil para bajar al cuartel de la Guardia Civil a declarar. Y allí estuvimos unos cuantos de Euskolora. Yo bajé allí, oye, ¿pero qué ha pasado? Que oye, que allí no... No, sí, es que allí hubo como una especie de rebelión, que queríais quemar el ayuntamiento, que aquí ha venido tal, que ha habido... No sé, decía que habían sacado unas fotografías que nos conocían a todos. A mí me contaron porque vino, como se llama, Igartua a mi casa el otro día, que tenía que ir la policía con él, y estuvimos en Indautxu. Ahí estuvimos los dos, uno en una habitación y otra en otra, hasta que nos hicieron declaraciones y bueno, yo me fui para mi casa, Igartua también, pero luego Igartua pues tuvo lo peor, que le metieron a la cárcel y a mí me echaron 25.000 pesetas de multa. Lo que me preguntaron, lo primero, o sea, me dijeron que me habían visto allí, yo les dije que no, estuvimos allí un rato así y tal, y luego sacó un papel en blanco y me dice, bueno, ahora dime todos los nombres de la gente de ETA que conozcas, dime los nombres. Y yo me quedé mirando así y me dice, ¿entrarán en este papel? Y le dije, yo no conozco a ninguno. Aquellas detenciones despertaron una ola de solidaridad sin precedentes, tanto dentro como fuera de Euskal Herria. Desde París, el gobierno de Euskadi en el exilio daba cuenta de la represión en Sestao. También hubo denuncias desde Caracas a través de los refugiados vascos. En aquel julio de 1964, Euskolorak había convertido San Ignacio en un acto de denuncia contra el régimen. A pesar de la dura represión, varias vecinas y vecinos de Sestao volverían a movilizarse en las siguientes citas de San Ignacio. San Ignacio era, digamos, un día de reivindicación de tipo cultural, pero con una gran carga ideológica, ¿no? Ideológica, es decir, de los nacionalistas, de los que luchábamos por esa tierra, ¿no? Que siempre ha sido un pueblo luchador, o sea, y ahí estaba el Euskolora dando el do de pecho en todo, ¿eh? San Ignacio, yo recuerdo la cuesta de la Iberia, subir, bajar, y los guardias civiles detrás nuestro.
con los putos naranjeros aquellos que nos daban unos culatazos que me cago en la madre de Dios. Andábamos todos, corríamos como con 15 y 16 años, ya miras tú, si corría. O sea que nos hemos pasado mucha vida corriendo para arriba y para abajo. Mi mamá me decía, yo si te meten a la cárcel no te voy a ver, ¿eh? Para tratar de hacer frente a estas crecientes protestas, el ayuntamiento franquista montó su propio alarde de San Ignacio. Para ello contó con el grupo bilbaíno Beti Alai, perteneciente al área de educación y descanso de Falange Española de las Jons. El franquismo lo que potencia es, desde esa visión única, unificadora, lo que potencia son a los grupos folclóricos o folcloristas, o como queramos denominarlos, pero que no pongan nunca en cuestión la indisolubilidad de la patria, esa identidad única que será la española. Muy a pesar de las autoridades franquistas, aquellas celebraciones no lograban atraer a los vecinos de Sestao, ávidos de volver a vivir las verdaderas fiestas populares de San Ignacio. Claro, nosotros, como vascos que somos, a veces somos un poco cabezones y nos rebelamos. La lucha por recuperar el verdadero San Ignacio acabaría acorralando al ayuntamiento franquista. El 31 de julio de 1968, Euskolorak pudo organizar su primer alarde de danzas vascas. Cerca de 10.000 personas tomaron parte en aquel acto, que acabaría convirtiéndose en la mayor convocatoria popular desde los años de la República. Ese sí me acuerdo que fue impactante. De verdad que se ponían los pelos de punta porque ahí ya se volcó toda la gente a la calle. Vinieron muchos grupos y la cantidad de gente. Mira, ahora parece que lo estoy viendo, ¿eh? Las cintas anchas y toda la gente, toda la plaza, no como está ahora, como estaba antes, toda llena de gente y muchos grupos había, sí, es verdad. Fue emotivo, fue muy bonito, fue muy bonito. Como se volcó no solamente ya los grupos, sino luego toda la gente que hubo, los aplausos. Yo creo que ahí se movieron emociones en la gente. Fue muy bonito, estuvo para mí ese año y los siguientes que ha preparado el Euskolora, pues hombre, acudió la gente, iba pues, enamorado de que podría hacerse ese alarde y esas cosas y esos bailes. Y luego también hubo ya más alardes, pero bueno, ya la cosa estaba un poco más normalizada, que se hacían en el campo de fútbol. Es posible que, habiendo prohibido radicalmente esas expresiones, las consecuencias hubiesen sido peores, porque se vive un momento de enorme convulsión. Ya te digo, por eso tiene mucha importancia el Euskolorak, porque fue un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante, porque yo creo que fue de los primeros grupos que salieron fuera de la dictadura, claro. En aquellos años, varios miembros de Euskolorak acabaron en la cárcel por defender la cultura y la libertad de su pueblo. Desde los calabozos del franquismo, varios de ellos hicieron llegar a sus compañeros de danzas una carta muy especial, con un poema escrito desde la prisión de Larrinaga. Ideal batek giltzaperatu gaitu. Ideal batek egin zaitue dantzari. Gorputzak urrun, gogoak batuta. Neska eta mutil daude bat. Euskal gaztedi. Hartugu danon oroigarri. Euskadi gaitik preso dagozanak. Euskadiko dantza talde honenari. Yo la experiencia mía en el Euskolora puedo decir que ha sido fantástica. Fui de muy niño, tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas
y luego una experiencia que se vivió en aquella época fantástica. Hombre, ha sido fantástico, la verdad, fue una juventud muy buena. El conocer de verdad mi patria, el hacer las cosas en un grupo, el luchar por eso que yo iba reconociendo dentro de mí, en grupo también, pues resultó mucho, mucho. Quizás las ideas que hoy en día tengo nacieron con el Eusko Lorak.